La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Hoy tenemos un día especial y aunque no necesitaríamos una excusa para poder hablar de esta gran creación, es bueno tomarse un tiempo, tomarse un par de minutos para hablar de esta gran cosa que son los libros. Quiero hoy compartir con ustedes varias cosas. Lo primero tal vez tiene que ver con muchas experiencias personales, tiene que ver con algunos libros que considero un poco raros en el buen sentido de la palabra dentro de la colección, algunos muy antiguos, algunos que tienen que ver con experiencias personales, experiencias de la infancia, de la adolescencia, pero también algunos libros que se sugieren sin saber bien por qué. Por supuesto están siempre las sugerencias de los clásicos o los grandes maestros de la literatura, pero a veces hay libros que por alguna razón sentimos peculiares, singulares, y eso es hoy lo que yo quiero compartir. ¿Por dónde empezar? Empezar es difícil, como pueden ver, el orden no es precisamente algo que caracterice a los libros que uno tiene, y está bien, de eso se trata justamente. Ya habiendo desordenado un poco, quiero empezar por aquellos libros que uno no compró, porque parte también de nuestra herencia, no solamente en cuanto a cosas materiales, sino también a lo inmaterial, es lo que tenemos heredando de nuestros padres, de las bibliotecas de nuestras familias. Y hay aquí algunas cosas interesantes que les quiero mostrar. Primero está este libro que es muy estos 3 tomos son muy antiguos. Son de, déjenme ver el año. Son libros de H.G. Wells del año 1952. Son 3 libros de historia, esquema de la historia universal de H.G. Wells. Son libros muy antiguos que tienen como su misma descripción lo dice, una historia sencilla de la vida y de la humanidad. Cuenta además con unas ilustraciones, no muchas, pero bastante interesantes considerando lo que representa el estudio de la historia. Además, el estilo de H.G. Wells, no estamos hablando de alguien cuyas características y habilidades narrativas sean pocas, por el contrario, H.G. Wells escribió grandes historias, pues está La Guerra de los Mundos, está El Hombre Invisible, y también se dedicó al campo de la historia. Estas pertenecen a una editorial Anaconda, una editorial de bonaerense que imagino que ya no existe. Son 3 tomos muy hermosos de la década del 50. Estos son una herencia familiar. Después, claro, este es algo de repente menos valioso a nivel libro, pero muy importante para mí, porque marca 2 cosas. Marca mis primeros acercamientos hacia algunas historias clásicas de la literatura. Son estos pequeños tomos que yo conservo de mi infancia, que solían venir con el periódico El Deber. Venían los domingos y mi padre tenía la sana tentación de comprarlos y de regalarme estos libros. Acá está la historia de Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, un clásico por supuesto de la literatura. Acá está Ivanhoe de Stillwater Scott, y hay por ahí uno que era mi favorito, que no lo encuentro, que es La Vuelta al Mundo en 80 días de se me fue el nombre se me fue el nombre del autor de La Vuelta al Mundo en 80 días, entre tanto, Julio Verne, claro. Julio Verne es el autor de La Vuelta al Mundo en 180 días, y tenía una edición de esas mismas, y fue la primera vez que yo conocí a Phineas Fogg, el personaje que quería dar la vuelta. Incluso el libro cuenta con ilustraciones al estilo de Julio Verne, de cómo sería la travesía en globo y en otros medios, porque no es solamente en globo, en el que se debería dar la vuelta al mundo en 80 días. Tiene otro libro llamado 5 semanas en globo, que ese sí es muy emocionante, que también está por ahí. Esto es algo muy interesante. Es algo a lo que le guardo demasiado cariño. Son unas ediciones de una llamada Enciclopedia Juvenil, que acá yo tengo 4 tomos que tenían que ver con ilustraciones. Este es el primero de los famosos de Un viaje a la antigüedad.
si se alcanza a notar, son ediciones muy antiguas, en las que se puede ver las civilizaciones, pasando por los griegos, las guerras entre Esparta y Atenas, esas que por supuesto también marcaban una diferencia de visiones entre las dos polis griegas. Acá está la historia de Italia, todo ilustrado, por supuesto, que eso es una cosa que creo que ha entrado un poco en controversia hoy, por todo este asunto que hay del internet y demás. Okay, uno siempre preferirá que un libro sea ameno, y los libros ilustrados, sobre todo para los niños y adolescentes, son algo que son grandes herramientas. Después, ¿qué más hay? Este es el segundo tomo, que se llamaba Mi primera vuelta al mundo. En realidad no estaban numerados, eran tomos no consecutivos, pero acá había una especie de visión de varios países a través de ilustraciones. Uno podía conocer, y de hecho es gran parte de los libros, conocer China a través de los libros, conocer la India y lugares que uno no pisó nunca y que tal vez no pise jamás, pero que gracias a los libros, que gracias a las ilustraciones de niño podía fantasear con conocer. Entonces, eso también es algo que pasaba horas viendo cuando era niño. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay otro tomo de la historia de los hombres, que es muy parecido al anterior, pero este era mi favorito, siempre me quedé con este. Se llama Animales célebres de la historia y de la leyenda. Igual es un tomo igual de grande y cuenta la historia, por ejemplo, de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Está también la historia de Moby Dick, a manera de ilustrado sumamente resumido, la de la novela de Herman Melville, de la ballena. ¿Qué más? Están también la historia de El patito feo, una historia muy conocida para niños, pero siempre con una visión muy diferente e ilustrada. Me gustaba mucho ver esto. Y si había también el caballo de Alejandro Bucéfalo, también estaba el elefante de Porus. Y así podía uno encontrar grandes historias mezcladas, como les decía, de la historia real, como los gansos del Capitolio en Roma, y la mitología, ¿no? Y era un poco, no, un poco, era bastante peculiar cómo uno se tenía que, en esa edad no se complicaba tanto la vida leyendo eso de niño, con la frontera entre lo que era la ficción, la leyenda, el mito y la realidad. Luego aparecen las preocupaciones del adulto, y uno tiene que demarcar esas diferencias, por supuesto, para poder sobrevivir en este mundo. Pero todavía de niño pues teníamos esa opción de jugar un poco con los libros sin tener que dividir la frontera, dividir la ficción de la realidad. ¿Qué más? Por supuesto, los que ya tienen algunos años, los que superan seguramente los 30, recordarán esto: las enciclopedias. Esta es una que me regaló mi padre, me acuerdo que me la regaló cuando yo tenía unos 8 tal vez, 8 o 9 años, quizás un poquito más. Era la enciclopedia Lexus. Para los más jóvenes esta es una cosa completamente desconocida y casi inútil. Las famosas enciclopedias a nosotros nos ayudaban no solamente a resolver tareas, sino para aprender de las áreas más diversas. No era una enciclopedia como la británica de numerosos tomos, ni como la de los ilustradores franceses, pero esta enciclopedia con sus, ¿cuántas? Con sus más de 1010 páginas, permitía que uno, como les decía, resolviese tareas y aprendiese sobre diferentes áreas. Miren, es hasta gracioso el ordenador que se muestra en la ilustración. Las computadoras de ese tiempo, cuando una Pentium 2 era lo más importante, pero todavía no había llegado el internet y no teníamos la posibilidad de ir a buscar y a googlear o pedirle a una inteligencia artificial que solucione nuestras tareas. Había que buscarlas en la biblioteca o en nuestras casas, y con un poco de suerte se encontraba en alguna página, en algún párrafo, la tarea que nos habían dado los profesores. Así que esta enciclopedia Lexus es un recuerdo también de la gratitud que le tengo a mi padre por haberme iniciado en este mundo de los libros. ¿Qué más? Hay otros criterios también para recomendar libros, porque empecé con esto que es lo extraño, lo difícil de encontrar, pero hay libros que uno puede encontrar y que de verdad marcaron varias partes de mi vida, y sin ningún orden en particular voy a ir mostrándoselos. Esta novela, por ejemplo,
que es fácil de encontrar. Es una novela muy bien hecha. Me la recomendó en una feria de libros justamente Marco Antonio del Río. Yo no lo había leído, yo no sabía de Leonardo Padura antes de ello. Es la importancia también de tener amigos que a uno le recomienden lecturas. Esta novela que se llama El hombre que amaba a los perros. Eh, es una novela cuya trama no puede sorprender porque es una novela basada en un hecho histórico, que es el asesinato de León Trotsky enviado por Stalin en manos de Ramón Mercader. Bueno, la historia está. Uno puede leer en la enciclopedia, ver un video y saber. Pero hay algo en la narración tan bien estructurada de este libro que hace que vale totalmente la pena que uno lo lea. El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Hace rato les mostraba el tema de nuestro tiempo, la primera edición de José Ortega y Gasset. Pero yo leí por primera vez a Ortega y Gasset en este libro, que lo tengo a mano porque lo estoy leyendo con mis estudiantes, que es La rebelión de las masas. Esta edición de Espasa Calpe, que esta yo la compré en un viaje, yo la compré en Salta hace varios años, ya el 2016. Es la Espasa Calpe argentina, obviamente. ¿Y por qué? ¿Dónde estriba la importancia de este libro? Bueno, el concepto de masa, acá está interpretado de otra manera. Lo que nosotros llamamos masa, Ortega y Gasset le llama la muchedumbre. Para Ortega y Gasset la masa no es un fenómeno cuantitativo, sino cualitativo. Puede haber alguien de mucho dinero, de una alta posición social, pero ser un hombre masa. Un ensayo muy bien escrito, la manera en la que está escrito y te va llevando por los capítulos, tirando los conceptos, que alguno puede no estar de acuerdo, aunque la mayoría, la verdad, comparto. Es hermoso. Le recomendaba siempre La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Ya que estamos por españoles, y hace rato les mostraba la obra ensayística de Unamuno. También vale la pena este libro de acá. Sí, ya sé que es un libro para deprimirse, pero está igual muy bien escrito. Del sentimiento trágico de la vida. Es esta este ensayo de Miguel de Unamuno. Aquí hay una edición de Editorial Losada, que del año... A ver, déjenme ver de qué año es esta edición. Es la quinta edición del año 1973. Este libro yo lo encontré igual en un mercado de las cosas usadas y siempre me llamó la atención y me pregunté por qué tenía estas perforaciones. Pueden ver, tiene las perforaciones como si lo hubiese llevado dentro de un archivador o dentro de alguna especie de expediente personal. Igual, más allá de la edición, el libro es muy bueno. Es cierto, puede uno ponerlo un poco triste, ya desde el nombre uno puede decaer. Se llama Del sentimiento trágico de la vida, pero está igual, muy bien escrito. Y tiene un capítulo, si no me equivoco, es el tercero o el cuarto, mi memoria, que tiene que ver con el deseo de inmortalidad y la vida eterna que tienen los seres humanos, que es buenísimo, recomendado. Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno. Salimos de España y nos vamos a México para hablar de Octavio Paz. Esta edición no tiene nada de extraño. Es una edición que pueden encontrarla básicamente en cualquier lugar. Que es El laberinto de la soledad. Pero tiene varias cosas este libro de Octavio Paz. ¿Y por qué lo recomiendo? Miren, la importancia que he tenido, que junto obviamente a Borges, del que voy a hablar minutos más adelante, es parte de la identidad del programa. El programa se llama en parte El laberinto por este libro, El laberinto de la soledad. Es un ensayo sobre la identidad mexicana, pero tiene, además de la enorme lucidez y el talento de Paz para escribir, demasiadas cosas en común con otros países, como es el caso boliviano. Si uno lee algunos capítulos del laberinto de la soledad en los que Octavio Paz habla de México, va a ver que son perfectamente compatibles con la identidad boliviana. Yo siempre digo, hay un capítulo dedicado al Día de Muertos y a los excesos de la fiesta del Día de Muertos en México. Uno podría, obviamente no lo hace, reemplazar Día de Muertos por Carnaval en Bolivia y es exactamente el comportamiento boliviano. Pero así, tal cual. Los excesos, los despilfarros, la violencia, el mostrarse irreverente ante la ley, donde no hay ninguna norma y demás. Lo que se hace en Día de Muertos en México, exactamente el carnaval boliviano. Por eso siempre me llamó la atención este libro. Y tiene otro ensayo en este libro, que si no me equivoco, aquí está, lo tengo marcado.
Lo perdí. Lo perdí. Tiene un ensayo sobre el tema de por qué nuestras sociedades latinoamericanas, claro, nuestro comportamiento en Latinoamérica tiende a ser cerrado. Se refiere a México, pero insisto, puede aplicarse a varios países. Porque tenemos miedo de mostrar las cosas, porque creemos que mostrándonos, dice Octavio Paz, nos volvemos vulnerables. Y por eso preferimos cerrarnos y por eso preferimos acorazarnos de ciertas cosas que a veces pueden protegernos, pero otras veces no sean más que taras de nuestra cultura. Es un muy buen libro, El laberinto de la soledad. También está Itinerario, más difícil de encontrar. Yo no encontré este libro en Bolivia, sé que hay, lo he visto en las ferias del libro, pero este particular mío yo lo compré en Guatemala. Itinerario de Octavio Paz, porque va a contar un poco acá, en sus ensayos y una especie de anécdotas, cómo es que transita de cierta posición ideológica hacia otra, y además cómo era el mundo en ese tiempo, donde declararse antifascista era básicamente una condición para que un escritor sea respetado. El caso de Neruda y demás cuenta cómo se asistían a los eventos de poesía latinoamericana y demás, y los pareceres políticos, pero también estéticos de ellos. Así que Itinerario, si lo pueden encontrar, buen libro. Pero la obra más conocida y que a mí me encanta también de Octavio Paz, El ogro filantrópico, que hay una edición de Seix Barral. La manera en la que yo sé que muchos amigos, incluido yo, como yo, son liberales, tienen un gran aprecio hacia el lado económico liberal. Pero a mí me extraña que dentro del liberalismo político y filosófico esta obra no sea tan difundida. Sí lo es, no es que sea apócrifo, no es que sea inédita, ¿no? Pero no, para mí, si alguien quiere entender la dimensión filosófica de un estado dañino, de sometimiento, no solamente al escritor, porque también hay un capítulo dedicado a eso, donde le pega con un bate a Sartre. eh, Creo que el orgullo filantrópico no existe lo de lecturas obligatorias, pero sí debería ser una lectura de referencia en ese aspecto. Si alguien que considera que sus ideas son compatibles con el liberalismo quiere darle otra óptica, igual, de ese mismo tipo, El logro filantrópico de Octavio Paz es gran obra. Esta es una edición de 1978, si no me equivoco, tal vez un poco más. No, 1981. La tapa es igual hermosa. Esta la encontré en una venta de libros allá por la Manzana 1 hace mucho tiempo. ¿Qué más puedo recomendar? Ahí vamos avanzando. Como les digo, estoy haciendo recomendaciones ya no necesariamente que siguen un orden, sino lo que había podido encontrar. Y libros que a uno lo han marcado. Y hay libros que a uno lo marcan a veces por un solo cuento, no porque sea malo el libro, sino porque hay algo ahí que lo recuerda. Todos o la gran mayoría reconoce a Solzhenitsyn por Archipiélago Gulag, por El primer círculo y por sus novelas y por lo que pasó con él en la Unión Soviética. Pero pocos, o me imagino que muy pocos, reconocen estos cuentos cortos que tiene Alexander Solzhenitsyn. Estos son los cuentos en miniatura. Y el primer cuento de este libro, sí, es el primero, no, miento, no es el primero, es el tercer cuento de este libro, se llama Sharik. Es un cuento de 3 párrafos. Nada más que 3 párrafos. Googleen los que no pueden conseguir el libro. Sharik de Alexander Solzhenitsyn. Es la idea de la libertad y la dignidad en 3 párrafos. Desde una narración acerca de un perro. Es fabuloso. Y yo lo encontré de casualidad. Yo, como les digo, conocía a Solzhenitsyn, su historia y demás, pero ese cuento Sharik, solamente Sharik, hace que valga la pena este libro. Lo vale de por sí. Pero si solo existiera Sharik, habría que comprar esos 3 párrafos. Son fabulosos. Sharik de Alexander Solzhenitsyn dentro del libro Cuentos en miniatura. ¿Qué otro libro? Sí, mucho más cerca en el tiempo, pero igual en ese lado del mundo. Un libro más conocido, que yo había escuchado mucho de este libro. La verdad, ya como es más contemporáneo y demás. Pero igual, cuando lo leí, tuve ese encontrón de sensaciones dolorosas. Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, esta escritora, premio Nobel de literatura. Su trabajo periodístico, literario,
conversando con gente que todavía está padeciendo hasta hoy los efectos de Chernobyl, de la radiación y de todo lo que envolvía a Chernobyl, porque no era solo Chernobyl, o sea, el accidente no fue solo el accidente, eran las condiciones políticas, la Unión Soviética, la Guerra Fría, la soberbia, todas esas cosas, pero más que aterrizar en eso, Svetlana se centra en las vivencias de las personas. Hay un capítulo en este libro que para mí es muy crudo. Es la historia de niños de 7 8 años que ya recibieron la radiación de Chernobyl y que empiezan a darse cuenta de que su destino no va a ser precisamente bueno y que básicamente están cerca de la condena. Y la profesora, que es a quien entrevista a Svetlana, cuenta cómo los chicos asumen esa tragedia. ¿Cómo lo hacen? Porque antes, dice la profesora, los niños preguntaban de dónde venimos, cómo se hacen los bebés. Y luego de Chernobyl, los niños preguntaban de 7 8 años, ¿a dónde vamos cuando morimos? Ese switch en el cambio ese cambio de pregunta en los niños muestra mucho de la tragedia. Yo no imagino a los niños de cualquier colegio hoy, salvo alguna duda y demás, preguntarse a dónde vamos cuando morimos. Y si se lo preguntan es por una duda natural, humana, no porque ellos sientan que van a llegar ahí. Y eso es lo que pasó con Chernobyl. Ese capítulo a mí me desgarró. Ese y hay otro capítulo de los animales, porque los animales obviamente habían sido contagiados también por la radiación y tenía que haber una operación militar para acabar con ellos. Tremendamente dolorosa. Ese capítulo yo no se lo recomiendo para lectura, pero no se lo recomiendo a un verdadero amante de los perros. Es muy duro. Porque también a veces la literatura es eso. Uno puede enfrentarse a diferencia de lo que pasa con otras cosas. No hay una presentación, alguien nos puede decir, este capítulo es como tal, ten cuidado, es triste. Pero leerlo es enfrentarse básicamente a tus peores miedos. Es como Luke Skywalker cuando entra a ese árbol de los temores y en su visión se enfrenta con Darth Vader, que es él. Hay capítulos en los libros que son así. Y este libro de Svetlana Alexievich tiene muchos de esos. Me voy a saltar un poco porque estoy leyendo otro libro que ocurre algo en el que pasa algo similar. Este libro ya tiene unos 3 4 años, pero yo recién lo pude conseguir a un precio más o menos decente. Fernando Savater, La peor parte, Memorias de amor. Lo estoy leyendo ahora, estoy todavía por la tercera, cuarta parte del libro. Yo a Savater lo leo desde mis 15 años. Savater me presentó a mi profesor de filosofía en el clásico libro Ética para Amador. Después, gracias a recomendaciones de otros profesores, de amigos y demás, leí mucho de la obra de Savater. A mí me encanta, me parece muy claro, me parece muy didáctico y aparte de un estilo que considero muy bien hecho. Pero este libro es muy triste. No quiero decir que me pone mal, pero a ver, Savater, el año 2000, hace unos años pierde a su pareja, a su amada Sara. Muere tras una larga enfermedad. Y Savater decide no escribir más. Pero luego dice, necesito escribir porque necesito que alguien sepa de lo que ella fue. Y escribe este libro. Tremendamente triste. Porque, si bien es cierto, conserva su estilo, sigue haciendo reflexiones filosóficas porque es un filósofo, la forma en la que se siente como él le partió la vida el haber perdido a su amada Sara es muy cruda. De verdad, no digo que deprime, porque lo voy a seguir leyendo y es muy bueno, pero nos tira reflexiones muy, muy duras sobre la muerte y la memoria. Imagínense, es decir, no, tengo que escribir este libro para que, él dice en una parte, necesito escribir este libro para que alguien sepa que ella existió, porque si no lo escribo, yo, dice Savater, nadie lo va a saber y se va a perder lo que ella fue. Entonces, esa es su forma de homenajear a su amada que por 35 años lo acompañó. De verdad, un libro bueno, muy bueno, pero al que hay que tenerle con cierto modo de entrarle porque es bastante triste. Recomendado también. A veces hay que enfrentarse a esas cosas. Como todos lo haremos en algún momento de la vida, no solamente prepararse, como decía Platón, la filosofía es también una forma de prepararse para la muerte.
Pero sigamos, salgamos de esas reflexiones tristes. No, no salimos de las reflexiones tristes. Nos seguimos en la nos quedamos en la tristeza frente a esto. Habría hablado de Oscar Wilde hace rato y de su desgracia. De Profundis. Esta carta o este conjunto de cartas que le escribió a su amante Oscar Wilde desde la cárcel. Terriblemente. Si alguien está decepcionado por cuestiones amorosas, si alguien tiene dolor y bronca, tiene dos opciones. O no leer De Profundis, porque va a darle todavía mayor pena, o leer De Profundis para encontrarle una visión estética al dolor, pero una visión estética literaria de cómo escribir una carta dolorosa, cómo restregarle en la cara a alguien el dolor que le ha causado. De Profundis, gran libro, y se complementa muy bien con otra obra que no está aquí, sino que está en sus obras completas, que es La balada de la cárcel de Reading, que en ese texto, en ese poema largo, Oscar Wilde, en la misma cárcel desde donde escribió, en una de las cárceles donde escribió esta carta, cuenta cómo a su compañero de celda, de celda contigua, lo iban a colgar. Es La balada de la cárcel de Reading. Complementan muy bien, no solamente porque son del mismo autor, sino porque están en épocas similares. No es el mismo Oscar Wilde de El retrato de Dorian Gray ni de las obras de teatro. Ya la desgracia había caído en su vida, pero lo conservaba el talento. Luego ya perdería hasta el nombre Oscar Wilde. Y en serio, literalmente perdería el nombre. Pasa a llamarse Sebastián Melmoth. Sigamos. Bueno, recomendar El Quijote creo que es algo que está que es bastante obvio, a pesar, sí, yo sé que es una discusión, veía el otro día unos videos y tiene razón, o sea, de repente un niño de 14, 15 años no va a leer El Quijote y tal vez no sea lo correcto dárselo como tarea leer la edición, porque pueden pasar varias cosas. Primero, que le cree un rechazo a los libros. Segundo, que se decante por leer versiones resumidas o ver para sus tareas videos resumidos del Quijote y no leerlo. Pero El Quijote sí es una obra capital, es una obra que dice que da mucho, que es mucho más que el símbolo de la literatura española que se le quiere dar. La segunda parte, a mí, las salidas del Quijote, la segunda parte son brutales. Los personajes, más allá de Don Quijote y Sancho, el bachiller Sansón Carrasco, o sea, son grandes personajes. Estas ediciones igual, otra vez, gracias como siempre a mi padre, él me las regaló cuando yo estaba en colegio, porque quería que tenga ediciones buenas del Quijote, tapadura. Me compró el primero, me lo envió porque yo vivía en Sucre esa época. Y a las 2, 3 semanas, no, miento, un poco más, a los 2 meses, cuando yo necesitaba la segunda, me consiguió exactamente la segunda que le iba. Solamente que esta tiene la sobrecubierta. Cosa extraña, hace rato decía que El Deber acompañaba los domingos con libros, también lo hacía El Día, el periódico El Día. Cosa que ya no hace ningún periódico. Aumentaba uno 30 o qué sé yo, 20 bolivianos y tenía estos libros tapadura muy buenos. Del Quijote obviamente tiene que estar, aunque sea por curiosidad, en una biblioteca. ¿Qué más para recomendar? Bueno, vamos por este lado. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos al aire 56 minutos hablando de libros. Y gracias a los que están. De verdad, si alguien tiene alguna sugerencia, comentario, crítica, se les agradece. Hay por ahí en el teléfono la transmisión. Algunos me voy a acercar a verlos. Gracias por seguirnos. Pero continuemos. ¿Qué más recomendar? ¿Qué más mostrar? Michel Onfray es un filósofo contemporáneo con el que uno puede tener varios desacuerdos de carácter económico, pero muchos acuerdos de carácter filosófico. Es un pensador desde la irreverencia, es un filósofo activo políticamente, insisto, a pesar de que uno puede no estar de acuerdo. Yo leí a Michel Onfray por un libro que se llama La filosofía feroz, que está por ahí atrás, y que luego apareció en un compendio de otro libro que había comprado, o sea, básicamente lo tengo doble, que se llama Filosofar como un perro, en referencia a Diógenes. Pero hay un libro particular y que es muy difícil de encontrar, sobre todo una recomendación para quienes les gusta viajar, Teoría del viaje. Poética de la geografía. Ese libro le puede cambiar a uno la manera de disfrutar un viaje. Todos disfrutamos los viajes por conocer nuevos lugares, por sacarnos fotos, por comer nuevas comidas. Ok, todos. Pero Onfray en este libro nos puede dar las herramientas para filosofar sobre nuestro viaje. Alguien me podrá decir, y con algo de razón, ¿para qué quiero yo filosofar en mi viaje? Quiero disfrutar, quiero playa, mar, montaña, lo que sea, fiesta. Pero nos hace preguntas, al final eso es la filosofía, nos hace preguntas que nunca nos hemos hecho. Le pregunta al lector Onfray, ¿cuándo empieza el viaje?
¿Cuándo empieza el viaje para ustedes? Ustedes tienen un pasaje a Cancún, un pasaje a alguna isla. ¿Cuándo empieza el viaje? ¿Cuando están allá? ¿Cuando pasan la frontera? Para Onfray es antes. Para Onfray el viaje de alguien no empieza tampoco cuando se compra el pasaje. El viaje de Onfray, para Onfray empieza cuando uno cierra la puerta de su casa y va rumbo a la estación, a la terminal o al aeropuerto. Porque en ese momento en el que uno cierra la puerta de su casa, pone la llave y asume el embarque, se desconecta de esa realidad, de ese viaje. Por supuesto, de placer, el trabajo es otra cosa. Pero, y además tiene una comparación que hace Onfray acá en este libro, entre el viajero y el turista. Y vale la redundancia, Onfray dice, el turista compara. El turista es inconforme, va a una ciudad y dice, este plato en mi ciudad sabe mejor. Este café en mi país es mejor. Y para comparando y se amarga. En cambio, dice Onfray, el viajero no. El viajero vive, experimenta. Prefiere sabores diferentes. Aunque no le gusten después, deja esa comparación y esa queja. Esa es para Onfray la principal diferencia entre el viajero y el turista. El viajero, también dice Onfray, es un heredero de Caín. Claro, yo dice, ¿qué tiene que ver heredero? Yo le dije, ¿por qué va a ser heredero de Caín el viajero? Porque es un errante. Porque no tiene planificada la calle por la que va a ir. Porque va más allá, aunque a veces tengan que usar del tour, del paquete. Va a probar, va a conocer, va a entrar a lugares, a veces hasta medio de dudosa seguridad, pero lo va a hacer. Grande, lo acabo de recordar mucho mientras hablo con ustedes. Teoría del viaje de Michel Onfray. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recomendar hoy para que el tiempo no se nos acabe? Bueno, acá está una edición doble. No sé dónde está mi edición suelta por ahí de la desobediencia civil de Henry David Thoreau. Acá está una edición conjunta que tiene Walden y la desobediencia civil. Yo pienso que la desobediencia civil de Thoreau, siendo un libro tan corto, es un libro que podríamos inclusive divulgar en ciertas épocas de crisis política. Porque si bien hay desde el campo especializado, John Rawls también habla de desobediencia civil. Cuando hay estas crisis políticas en Bolivia, todo el mundo dice, no, desobediencia civil, no, desobediencia civil. Nadie sabe lo que es la desobediencia civil. Nadie sabe lo que implica. Y este libro de Henry David Thoreau, de la desobediencia civil, que es solamente la segunda parte, es estito, es súper corto. Lo primero es Walden. Es muy bueno. Yo lo conocí nuevamente gracias a un amigo, Enrique Fernández, que me recomendó la desobediencia civil. Tengo por ahí una edición de 10 bolivianos que me la compré en la ya desaparecida librería de Peter Levy Libros, que estaba en el centro, que como tantas cosas ya no hay en Santa Cruz. Entonces, la desobediencia civil y la obra en general de Henry David Thoreau es algo que se recomienda. ¿Qué más recomendar? Bueno, acá vamos a aligerar un poco el paso, o mejor dicho, apresurarnos un poco porque el tiempo sigue avanzando. Recomendar a Bertrand Russell. ¿Cómo no leer a Bertrand Russell? ¿Cómo no leer a este tipo tan genial? Insisto que no puede también estar en desacuerdo con sus ideas políticas, sobre todo de la primera parte, aunque después conservó ideas no precisamente muy compatibles con uno, pero ya más moderadas. Bertrand Russell es un tipo que hasta desde su apariencia nos está diciendo algo. Desde sus fotografías con su pipa, desde su corte de pelo, desde su traje nos está diciendo algo. Acá hay una edición de El Poder, muy buen libro. Acá, el primer libro de Russell que yo leí, en los ensayos escépticos, tiene muy buenos ensayos. Yo recuerdo que lo compré en Lima. Estaba yendo a comer comida china en uno de esos chifas limeños muy buenos, conocidos. Y cuando estaba cruzando la calle había una librería, allá no le llaman rotondas, le llaman óvalos, porque para los distribuidores, el óvalo Martínez. Y ahí estaba una librería que tenía todo a 50% de precio, pero todo. Y ahí fue donde compré Ensayos Escépticos, mi primer libro de Bertrand Russell. Luego ya compraría obviamente lo que les mostraba, El Poder, y hasta recompraría un libro por la edición,
¿Por qué no soy cristiano? Aquí hay una edición no muy buena, ustedes saben a qué se me refiero. Y aquí sí hay una edición original de ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell. Y esta es del año... ¿De qué año es esta edición? 1980. No, sí es antiguo. No es tan antiguo, pero sí es antiguo. Así que leer a Bertrand Russell igual siempre vale la pena. Hay por ahí otros libros sobre la felicidad y otros sobre el conocimiento. Hay varios, pero estos son los que tenía más a mano. Sigamos, todavía hay tiempo, Podemos seguir recomendando libros. Hace rato mostraba a Mario Vargas Llosa en su faceta de novelista, pero igual, gracias nuevamente a la recomendación de Enrique Fernández, yo conocí este libro. Cuando yo le preguntaba qué leer para más o menos perfilar un estilo para mandar artículos, me recomendó este libro porque acababa de salir, Sables y Utopías, de Mario Vargas Llosa. Son en realidad sus artículos y cartas durante el siglo XX sobre la realidad latinoamericana, por eso se llama Sables y Utopías. Los males de Latinoamérica, el militarismo, el nacionalismo, el autoritarismo y demás, no son cosas nuevas, lamentablemente, y no son solamente propiedad de una tendencia política, no son de varias. Y bueno, en estas cartas no puede encontrar, en estos artículos de Mario Vargas Llosa de Sables y Utopías, puede encontrar con su estilo con el estilo de su pluma varios registros de la historia de esa Latinoamérica. Está el caso de Bolivia, hay un artículo dedicado a Bolivia que se llama Nostalgia del Mar. Y también está acá, uno puede encontrar acá la conversión, porque como todos los autores y miembros del arte y la cultura de esa época, Mario Vargas Llosa se había decantado por apoyar la Revolución Cubana. Acá está el quiebre también. Está incluso su entrevista con Fidel, lo que denomina Una noche con Fidel, cuando todavía era parte de ese fanatismo extraño que hasta hoy tienen muchos del comunismo cubano. Pero después ya también está la conversión y todo el ataque al autoritarismo de Castro. Así que vale la pena leer Sables y Utopías. ¿Por qué también vale la pena leer Sables y Utopías? Primero, pues insisto, por el estilo. Y porque los problemas latinoamericanos son los mismos, son muy parecidos. Y entenderlos a través de la lectura también sirve. Uno puede ver noticias, puede ver videos, puede vivir la realidad, inclusive la trágica realidad que vivimos en Bolivia. Pero leer sobre Latinoamérica y sobre el mundo, los problemas del mundo en general, a nivel de ensayos y artículos, aunque sean viejos, tiene mucha importancia, porque da herramientas de razonamiento que a veces la gente olvida. No es solamente comentar y decir qué gobierno, mierda, qué no. Hay más cosas que se pueden hacer. Y si a alguien le interesa, replicaré lo que el destino hizo conmigo. Si a alguien le interesa perfilar un estilo y saber una buena, no digo la manera, porque hay varias, pero una buena manera de escribir artículos no largos, Sables y Utopías, de Mario Vargas Llosa. ¿Qué más? Uy, el tiempo. Y falta todavía la mitad. Creo que la mitad lo haremos por la tarde. Si es que alguien tiene todavía intenciones de escucharnos y hablar de libros, los seguiremos por la tarde. Para terminar este lado, quiero recomendar a Voltaire. Obviamente Voltaire, dentro de los filósofos de la Ilustración, es uno de los más importantes, sobre todo de la Ilustración francesa, junto a Diderot, junto a Rousseau. Sí, Rousseau. Pero Voltaire el estilo de Voltaire es genial. No solamente en sus textos que tienen que ver con la tolerancia o lo académico, sino en sus historias, sus narraciones. Cándido es una gran historia. Igual, nuevamente, recomendación de Enrique. Le debo mucha gratitud a Enrique en ese aspecto. Es la historia de Cándido. Una narración no muy larga, no supera las 80 páginas, pero que a través de esa divertida narración y catastrófica a ratos nos puede hacer reflexionar sobre el asunto del mundo mejor, si efectivamente estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles. Cándido es un libro muy entretenido. Acá hay una edición de la colección Púrpura de Editorial Libra, que tiene también un grabado de Voltaire, o un trazado de Voltaire. Son detallitos a veces de los libros que hace que uno le llamen la atención. Y bueno, para terminar la primera parte, porque hemos ido solamente por este hemisferio y nos falta todavía este otro, recomendar La fuerza de la razón, de Oriana Fallaci. Oriana Fallaci fue una mujer muy interesante. Hoy sería vista como un personaje políticamente incorrecto, porque
por sus críticas y su ataque a la visión islámica, al mundo islámico, pero la manera que tenía valiente de escribir, no solamente sobre esos temas, sino sobre otros, hacen que sea una lectura muy, muy potente. La pluma y la voz de Oriana Fallaci estuvieron en lugares muy complicados. Estuvo en Nueva York el 11 de septiembre, estuvo en México, en Tlatelolco, estuvo en la masacre de Tlatelolco, salió herida de ahí. Se fue a varios países a hablar con ayatolas, o sea, era una mujer muy interesante. Hay varias cartas y historias de ella, pero me quedo yo con La fuerza de la razón. Porque además, y a manera de cerrar también la primera parte de la transmisión, el cierre del libro es perfecto. Está tan bien hecho que no admite otra forma. Dice Oriana Fallaci, para cerrar su libro, y yo también lo tomo para cerrar la primera mitad de este Día Internacional del Libro, en el que hemos venido por lo menos compartiendo la primera mitad, porque todavía resta. Dice Fallaci: para no acostumbrarse, para no resignarse, para no rendirse, es necesaria la pasión. Para vivir es necesaria la pasión. Pero aquí no se trata solo de vivir y punto. Aquí se trata de sobrevivir. Y para sobrevivir nos hace falta la razón, el raciocinio, el sentido común, la razón. Qué importante, qué sencillo, ¿no? La diferencia entre uno dice a veces busca vivir y no sobrevivir. Pero ¿será que el mundo en el que estamos nos permite vivir? Y para vivir tenemos primero que sobrevivir. Y nos dice Oriana Fallaci, necesitamos la razón. Gracias por acompañarnos en la primera mitad de este festejo por el Día Internacional del Libro. He querido mostrar un poco de la herencia de los libros antiguos, de algunas recomendaciones, varias recomendaciones, y me quedé con la otra mitad todavía pendiente. No sé si más tarde o no sé si en otro día lo seguiremos haciendo, porque hay muchas cosas ahí. Insisto, al final el mundo de los libros no tiene que ser con una imposición, son recomendaciones, son formas de persuadir, de recomendar. Es como recomendar una canción, un lugar. Tal vez te guste, tal vez no, tal vez te digan ya gracias, o tal vez les cambien la vida a alguien como nosotros. Nos la cambiaron también, recomendándonos, regalándonos estas obras. Y eso es lo que tenía hoy para mostrar. Hay muchísimos libros más. Quizás he sido muy injusto para las personas que más bien están buscando o que se sienten ante la dificultad de tener sus bibliotecas pequeñas. No tiene eso ningún problema. No hay ninguna biblioteca pequeña. Y peor aún, no hay ningún inicio de biblioteca pequeña. Construimos nuestras bibliotecas como construimos nuestra vida. Como vamos recolectando, eligiendo a través del azar. Les decía en la mañana, uno encuentra a veces cosas que atesora mucho, otras las busca, otras veces hay que dejarse de sorprender. Desde que uno fue armando, y recuerdo porque era en este estante de este lado, cuando mis libros solamente podían formar un anaquel o dos como máximo, hasta hoy que han pasado los años y que me acompañan y que llenan no solamente la soledad, porque también lo hacen en compañía, permiten que uno hable con sus seres queridos, con sus amistades, con las personas que quiere, con las personas que uno ama, y comparte los libros, se los recomienda, o por lo menos les dice de qué tratan. También generan vínculos especiales. No solamente desde el punto de vista político, ideológico, con las ideas de la libertad, sino con la libertad misma de poder estar aquí y poder generar esta sensación que hoy recordamos en el Día Internacional del Libro. Quedará para otro momento la discusión, quería hablar también sobre eso, pero será en otro momento acerca del tema de los libros digitales. Soy un poquito chapado a la antigua, no soy muy fan de ello, pero reconozco su utilidad, sobre todo por la portabilidad y por la facilidad de consulta. Pero bueno, en otro momento hablamos de eso. No teman agarrar un autor, probarlo, ver si nos gusta, dejarlo también a quienes tienen hijos o hermanos menores. También no traten de que sea algo obligatorio, de que sea algo forzado, sino por el contrario, que puedan acercarse a los libros, que ustedes mismos puedan manipularlos, tenerlos, que no sea un objeto extraño, que cuando ya no estemos en este mundo, cuando nos estemos acercando al fin de nuestra existencia,
quedará por siempre, quedará por siempre en nuestra memoria saber, hasta el momento en que ya no estemos, qué fueron las cosas que leímos, cuáles fueron los libros que compramos, cuáles fueron esos autores que nos marcaron y que nos brindan herramientas no solamente de carácter cultural, sino también para fomentar el pensamiento crítico, para entender el valor de la libertad. Me olvidé hablar de eso, por ejemplo, de algunos de los libros censurados por cuestiones políticas, religiosas, el fanatismo que siempre está, y que hoy en este Día Internacional del Libro también desde acá, desde el Laberinto, queremos mantener lejos. En un mundo más libre, no solamente hay más libros, sino hay más posibilidad de ser uno mismo. Y los libros forman, junto a otras tantas cosas hermosas como la música, el cine, una parte que llena esa vida, que le da sentido y que nos provoca más que una sonrisa, sino una verdadera alegría. Feliz Día Internacional del Libro. Seguramente nos vamos a volver a encontrar para seguir hablando de esta y otras cosas. Mi nombre es Andrés Canseco. Que tengan un muy buen descanso y nuevamente feliz Día Internacional del Libro. El Laberinto con Andrés Canseco.